Sí, que shalom de nuevo, bienvenidos a todos. Bueno, viene siendo la cuarta clase, pero es la segunda parte de la tercera. La última vez estuvimos hablando y quedamos en que esta parte que va a ser sobre el templo es la segunda parte de la tercera clase como tal. Y primeramente, el templo es un tema que podemos estar toda una vida hablando al respecto y nunca terminaríamos, porque tiene tantas cosas, tiene el edificio como tal, los servicios, las funciones y los roles de los levitas, de los sacerdotes, de las ofrendas, los diferentes tipos de ofrendas, tanto de animal como de harina, como de aceite, como de vino, las vestimentas, eh, los ritos asociados que se hacían en el templo. O sea, es tanto y tanto que no podemos realmente en una hora y media hacerle justicia al tema del templo. Si después, más adelante, ustedes están realmente interesados en estudiar el templo, el hermano Rico ofrece cursos del templo titulados Tesoros del Templo. Actualmente le está dando la parte 102. El 101 lo dio hace poco, está por 102 en español. Y actualmente creo que todavía hay oportunidad de ingresar porque las clases son grabadas y se mantienen en el website, en la página electrónica, y así las personas que entran nuevas pueden repasarla y estudiarla. El tema del templo es bien importante porque el templo nos ayuda a entender la palabra, nos ayuda a entender la creación, nos ayuda a entender el plan de redención que Dios tiene para con su creación, para con su pueblo. Por lo tanto, es bien importante. Y yo lo que voy a dar aquí es más bien como una base, una introducción, porque como les dije, es imposible que en una hora o hora y media yo pueda darle todo lo del templo. Yo estudio con el maestro Joseph Good, que es el experto del templo. Él es un señor, él es del estado de Texas, un gringo, pero él lleva más de 40 años estudiando el templo, porque cuando él vino a conocer a Yeshua, eso fue lo primero que el Señor puso en su corazón y no tenía idea de nada, absolutamente de nada. Si algún día escuchan su testimonio, es bien impresionante cómo Dios puso en su corazón estudiar el templo. Lleva, como dije, más de 40 años estudiándolo. También el hermano Rico es estudiante del señor Joseph Good y lleva más de 6 años con él estudiando el templo específicamente. Y yo pues recibo bendición de ambos. Actualmente estoy con el señor Joseph Good en 2 comités. Un comité está estudiando lo que se llama la Mishneh Torah, que son los comentarios que el rabino Rambam hizo con respecto al templo. Y también el otro comité es haciendo investigación para el segundo libro que quiere escribir el señor Joseph Good. Él ya escribió uno que se llama no sé cómo lo traducen al español, pero es más o menos estudiando el patrón del templo. Y el segundo libro que él quiere hacer es traer entonces las funciones de todo lo que él habló en ese primer libro, que son los edificios, que son los utensilios, que son las cosas así. Así que me siento honrada y muy humildemente de participar de eso, así que espero aprender algo y poderlo compartir con ustedes también. Así que quiero en este momento pasar a la presentación de unas láminas para que nos ayuden a entender lo del templo y luego vamos a tener una oportunidad para preguntas. Déjenme a ver si puedo el video panel. Esto aquí. Play. Así, si están viendo el PowerPoint, denme un thumbs up. Ok, muchas gracias. Y aquí, pues, en hebreo, el nombre del templo es Beit Hamikdash. Beit Hamikdash. Beit significa casa y Hamikdash se puede traducir como de santidad, la casa de santidad o la casa santa, consagrada. Así que es
El Beit Hamikdash es el templo. Y para darles un recurso que lo tengo en PDF puesto en el Telegram. Si ustedes están unidos a los dos grupos de Telegram, pueden conseguirlo ahí en el que dice YNT Talmidim, o sea, Yeshua Talmid Talmidim. Talmidim significa discípulo. Y está en español el PDF. Y este libro lo que trata es del contexto cultural de las escrituras hebreas, y eso significa que hace comparaciones de la cultura del antiguo Medio Oriente con lo que Dios habla en su palabra, para ver las semejanzas y las diferencias, porque tenemos que entender que el pueblo de Israel no estaba aislado. El pueblo de Israel se mezclaba con culturas, diferentes culturas, y hay cosas en las cuales se asemejan en el entendimiento de ciertas cosas, en ciertas costumbres, en ciertas tradiciones, con respecto a los reyes que gobernaban, la política, lo social, la moral, los valores. Tenemos que entender que nosotros vivimos completamente opuesto a la cultura del Medio Oriente. Por lo tanto, este libro, si usted tiene acceso a bajar el PDF, léanlo. Desde ahora les digo que un poco, como diría yo, seco en el sentido de que no es que sea difícil de entender, pero es un poco, no sé, quizá muy académico, pero es comparando la cultura del antiguo Medio Oriente y cómo se refleja en el Antiguo Testamento, y lo más importante, la diferencia que Dios hace con respecto al pueblo de Israel, porque tenemos que entender que Dios usaba cosas que el pueblo entendía y conocía para poderle transmitir su palabra, para poderle transmitir su mensaje, como hemos estado haciendo con el libro de Éxodo, Egipto y Faraón. Conocer la cultura de Egipto para entender por qué Dios hizo lo que hizo en Egipto y con Faraón, con las plagas, cuando vino a sacar el pueblo de Israel fuera de Egipto, porque eso nos ayuda a entender el porqué de muchas cosas, porque la Biblia nos da información, pero a veces no explica todo. Por lo tanto, tenemos que hacer de recursos que están fuera de la Biblia para ayudarnos a entender mejor la palabra del Señor. Entre las cosas que ese libro habla y que nos deja entender es el concepto de lo que se llama el macrocosmos o del cosmos. El cosmos es una forma de decir el universo, la creación. Y se entiende, y todas las culturas tenían una forma de entendimiento al respecto. Y con respecto a Israel, con respecto a Hashem, toda la creación es un templo, toda la creación es un templo. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que antes de la creación, de lo que nosotros conocemos como la creación, los espacios, el espacio, los cielos, la tierra, los mares, las criaturas, los seres humanos, todo lo que existe, antes de todo eso, lo único que existía era Dios, era Hashem. Y un día Hashem decidió crear. Y al crear, él mismo habitó en su creación, y habitar en una creación, en habitar, Dios es habitar como rey, es habitar como rey. Por lo tanto, el lugar de su morada, el lugar de donde él reina, es su templo. Y al comienzo lo que existía era el universo, el macrocosmos, y ese macrocosmos era el templo completo. Y a través del templo, que si estudiamos el templo, podemos entender la relación que existe entre creación, revelación y redención. Esas son tres cosas bien importantes que vamos a ver a través de toda la Biblia, desde Génesis hasta mapas en su Biblia. Así que es ver la relación por medio del templo entre la creación, la revelación y la redención. Y el templo terrenal, porque sabemos que el universo es el macrocosmo o el templo universal. El templo terrenal aquí en la tierra viene siendo un microcosmos, viene siendo como una imagen, un ejemplo del macrocosmos. Macro significa grande y micro significa pequeño. Por lo tanto,
el templo aquí en la tierra es una muestra o un ejemplar más pequeño de ese templo que es el universo. Esta aquí es una foto de lo que ellos, la forma en que ellos pensaban que se veía el segundo templo en el primer siglo. Y lo interesante de todo esto es que Dios trabaja en función de patrones o de modelos o de ciclos. O sea, siempre usa lo mismo cíclicamente, en forma de un patrón, en forma de un modelo, en forma de un diseño. Si va a tener todo siempre el mismo tipo de diseño. Todo sigue el mismo patrón, y ese término patrón o diseño o forma, en el hebreo la palabra tavnit, tavnit. Y vamos a ver que todo básicamente consiste de 3 esferas o de 3 dominios o de 3 compartimientos. Tenemos cielos, tierra y mar. De igual manera, el ser humano es cuerpo, alma y espíritu, o espíritu y alma. ¿Okay? Todo vamos a ver que consiste en 3, en grupos de 3. Y de igual manera, vamos a ver que el templo y el tabernáculo o el Mishkan consistía de los mismos diferentes, los 3 compartimientos. En Génesis 1:1 dice: en un principio creó Elohim los cielos y la tierra y los mares, 3 esferas. Lógico, puse y los mares después, pero sabemos que de eso hablan más seguido en Génesis. Pero esos son 3 esferas básicas que toda cultura entendía que era importante y que existía, y que la creación era dividida así, en 3 grupos o en 3 esferas: cielos, tierra y mares. Y luego tenemos en el libro de Éxodo dice: y harán un santuario, Migdash, Migdash, para mí, y habitaré Shakanti, Shakanti en medio de ellos o en ellos. Muchas traducciones dicen que habitará en medio de ellos, pero cuando uno va al hebreo, lo que en sí dice es que y habitaré en ellos, conforme a todo lo que yo te muestro, al modelo, Tavnit del Mishkan, y al modelo, tafnit, de todos sus utensilios, así lo haréis. Y ese término así lo haréis en el hebreo implica que esto tiene que ser en toda generación, o sea, toda generación, desde que se levantó el tabernáculo en el desierto, desde que se levantó el primer templo, desde que se levantó el segundo templo y fueron destruidos, toda generación tiene la responsabilidad de construirle un templo a Hashem, un lugar para su morada, un lugar físico. Y vamos a ver más adelante que ese lugar de su morada consiste de varias cosas, no solamente un edificio. Y en Éxodo 30:30 dice: y ungirás a Aarón y a sus hijos y los santificarás para que sean mis sacerdotes. ¿Y cuál es la función del sacerdote? Ser portador de su imagen, ser portador de la imagen de Hashem. Si ustedes leen ese PDF que yo estoy nombrando, o ese libro, y comparan con las demás culturas, ¿qué hacían las demás culturas? Todas las culturas entendían que había un ser supremo, fuera como lo llamaran. A veces muchos de ellos pensaban que había más de uno, como Egipto. Tenía un panteón de dioses, pero siempre tenían un dios que era como el jefe de todos los demás dioses, que era el dios Sol, por ejemplo, en Egipto. Y muchos de estos templos ellos ponían ídolos o estatuas o imágenes, y esas imágenes representaban sus dioses. No era el dios como tal, pero representaban sus dioses. ¿Por qué? Porque tiene que haber una representación de Dios en el templo. Pero en términos de Hashem, nosotros somos esos ídolos, nosotros somos esas imágenes, nosotros somos los portadores de la imagen de Elohim. Por lo tanto, por eso le escogió a Aarón y a sus hijos. Y vamos a ver en otra de las láminas que tengo que inicialmente era Adán y Eva, eran sus sacerdotes, sus representantes, sus portadores, los portadores de la imagen de Hashem en su templo, que era la tierra, que era el Edén, cuando él construyó, cuando creó originalmente. En el libro de Levítico, capítulo 19, verso 30, dice: observaréis mis días de reposo. Aquí lo que vamos a ver, la relación del Shabbat
con el templo. Dice, observaréis mis días de reposo, Shabbat, que no es otra cosa que Elohim entronado, que no es otra cosa que Elohim reinando. El Shabbat representa el entronamiento y Elohim reinando en su creación. Por lo tanto, dice, observaréis mis días de reposo y tendréis temor reverente de mi santuario, de mi Mikdash, de mi templo. No podemos separar el Shabbat del templo. ¿Por qué? Porque el templo es el lugar de su morada y el Shabbat es, ¿cómo decir? Es la representación de Dios sentado en su templo, reinando como soberano sobre toda su creación. Por lo tanto, celebrar el Shabbat, cada vez que nosotros celebramos Shabbat, estamos celebrando el entronamiento de Elohim como rey soberano sobre toda su creación. Y las dos cosas están asociadas, por eso él dice en Levítico 19:30, vuelvo y lo repito, observaréis mis días de Shabbat y tendréis temor reverente de mi templo, de mi Mikdash, de mi santuario. Y lo repite de nuevo en el capítulo 26, verso 2 de Levítico, donde dice, guardaréis mis días de reposo, mi Shabbat, y tendréis temor reverente de mi santuario, Mikdash, templo. Cuando Dios repite algo es porque es importante. Muchas veces no lo dice tan solo 2 veces, a veces lo dice 3 veces. Por lo tanto, es bien importante que entendamos la relación del Shabbat con el templo. Quizás conocemos un poquito más del Shabbat y no conocemos mucho del templo, pero por eso es importante conocer el templo para ver la relación del Shabbat con el templo y del templo con el Shabbat. En Primeras de Crónicas, capítulo 28, del verso 11 al 19, no lo puse todo aquí, pero quiero que cuando usted tenga un momentito lea, porque aquí Dios le da el tafnit del templo a David. En otras palabras, le da el diseño, le da el plano, le da el patrón, le da el modelo del templo. Es importante porque ese tafnit es lo que David le va entonces a dar a su hijo Salomón para que Salomón sea el que construya el templo, porque recuerden que Dios le dijo a David, yo sé que tú deseas construirme una morada, pero no te va a tocar a ti, te va a tocar a tu hijo. Por eso en Segundas de Crónicas, capítulo 3, verso 1, tenemos que dice que habla de Salomón construyendo el templo y tenemos que dice, comenzó Salomón pues a edificar la casa, templo. Otra cosa que tenemos que entender que cuando menciona casa, es templo, está haciendo referencia al templo. Por eso cuando a veces leemos en la escritura del primer siglo, en la escritura apostólica, que dice que estaban todos unidos en una casa, no era en la casa, era en el templo. Una mala traducción, ellos estaban en el templo celebrando el día de Pentecostés o el día de Shavuot. Por lo tanto, cuando usted ve el término casa, está haciendo referencia al templo. Comenzó Salomón pues a edificar la casa, el templo de Hashem en Jerusalén, en el monte Moriah, donde se había parecido a David su padre en el lugar que David había preparado en la era de Ornán, Jebuseo. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 17 dice, y muchas personas hacen uso de este versículo y realmente no saben ni lo que están diciendo. Dice, si alguno destruye el templo de Elohim, el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios es santo, el cual sois vosotros. Si no conocemos el templo de Dios, el templo de Elohim, en lo físico, el edificio, es imposible que nosotros sepamos qué somos nosotros como templo, porque es la misma función, el mismo rol, el mismo diseño. Si no conocemos el templo de Elohim como tal, ¿cómo vamos a entender nosotros que somos templo también de Elohim? Porque no es solamente el edificio, es también nosotros como seres humanos, porque recuerden que nosotros como portadores de su imagen, portadores del Rey soberano de la creación, estamos siendo nosotros un templo, porque Dios mora en nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros, que no es otra cosa que Elohim mismo. Por lo tanto, si estamos portando al Elohim soberano, creador de los cielos y la tierra y todo lo que existe, nosotros somos un templo.
Pero si no entendemos el templo físico, el edificio, ¿cómo vamos a entender nuestra función como templo de Elohim, como portadores de su imagen? Y en Juan, capítulo 2, verso 20, dice, dijeron entonces los judíos, y esto aquí hablando con Yeshua, dice, durante 46 años fue edificado este templo, lógico, está hablando del segundo templo, cuando el tiempo de Herodes, lo que le llaman, a veces le llaman el templo de Herodes, pero realmente no era el templo de Herodes, era el templo de Hashem. Dice que tardó 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba, hablando de Yeshua, él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Por qué? Porque Yeshua también es el templo. Pero ¿cómo vamos a entender a Yeshua como templo si no tenemos idea del templo verdadero, de lo físico, de lo físico? Porque tenemos que ver que el templo es el universo, la tierra. Bueno, la tierra en un momento fue templo por la situación de romper el pacto, que Adán por pecar rompió el pacto, pues la tierra perdió esa santidad y dejó de ser templo en ese sentido. Pero cuando todo vuelva al plan original de Hashem, entonces la tierra volverá a ser el templo. Por lo tanto, tenemos el universo, la tierra, el edificio como tal, Yeshua y nosotros. Dios nos llama, todo esto, Elohim lo llama templo. Pero si no entendemos el templo, ¿cómo vamos a entender las funciones de todas estas cosas con respecto al templo? En Ezequiel 43, y Ezequiel usualmente entienden que estos capítulos hablan del tercer templo, del templo de la era mesiánica. Dice, tú, oh hijo de hombre, muestra esta casa, templo, a la casa de Israel, para que se avergüencen de sus iniquidades y midan con exactitud el diseño, tafnit. Y si se avergüenzan de todo lo que han hecho, hazles entender la forma, tafnit, de la casa, su diseño, sus salidas y sus entradas, todas sus formas, todas sus descripciones, todas sus configuraciones y todas sus leyes. Descríbela delante de sus ojos para que guarden, shomer, toda su forma y todos sus reglamentos y las pongan por obra. Esta es la Torá de la casa, la Torá del templo. Sobre la cumbre del monte, todo el límite en torno suyo será santísimo. He aquí, esta es la Torá de la casa o del templo. Esto, mi gente, es un mandamiento. Es un mandamiento para Israel. Y si usted se llama Israel, si usted es parte de Israel por medio de Yeshua HaMashiach, estos mandamientos para nosotros. Hemos sido ordenados a estudiar, a entender, a conocer el templo en todos los aspectos habidos por haber. Sus medidas, sus puertas, sus entradas, sus salidas, sus ritos, todo lo asociado con el templo. Y esta casa, este templo, sobre el monte iba a ocupar una superficie de 500 por 500 amot, lo que se traduce al español como codos, 500 por 500 codos. Es interesante, usted sabe que hay 613 mandamientos en la Torá. De esos 613, 279 tienen que ver con el templo. 279 de esos 613 tienen que ver con el templo, que viene siendo un 45.5%. Casi la mitad de los mandamientos tienen que ver con el templo, y la mayoría de las personas que dicen ser el templo de Elohim ni siquiera conocen esos mandamientos, ni saben nada con respecto al templo.
Es interesante que de Éxodo 25, 8, del capítulo 25, verso 8 de Éxodo, hasta Levíticos capítulo 11, todos son referentes al templo. Todos esos capítulos hablan del templo. Y Ezequiel, del 40 al 49, también el tema es el templo. Tenemos más de 30 capítulos dedicados al Mishkan, que es lo que se traduce como tabernáculo, y al Mikdash, que es el templo. ¿Es importante o no es importante? Si casi 50% de los mandamientos es referente al templo y la gente no lo estudia, ¿cómo van a conocer, cómo van a entender los mandamientos, cómo van a entender las demás cosas, cómo vamos a entender a Yeshua en su rol como redentor, como el portador de la imagen de Hashem aquí en la tierra y nosotros mismos? Por lo tanto, es importante conocer del templo. Y como parte del pacto, parte del convenio, parte del formulario de un pacto, se dicen estas cosas y Hashem lo incluye en su palabra. Tenemos Deuteronomio 4:2 que dice: nada añadiréis a la palabra que yo os mando, ni de ella quitaréis, para que guardéis los mandamientos de Hashem vuestro Elohim que yo os ordeno. No se le puede añadir ni se le puede quitar, porque es un pacto. Y esto es un verso legal, parte del formulario de cuando se hace un pacto. No se le puede quitar ni se le puede añadir. Es interesante que el libro de Revelación o el libro de Apocalipsis también contiene el mismo verso o formulario legal. ¿Por qué? Porque cuando usted estudia el libro de Revelación de Apocalipsis tiene que entenderlo con respecto al concepto de pacto, porque el libro de Revelación trae la demanda, es una demanda por la falta de cumplimiento del pacto. O sea, todo está relacionado en términos legales. Y en el capítulo 22, verso 18 dice: yo testifico. Y lo que tenemos aquí a Juan, a Yohanan hablando: yo testifico a todo el que oye las palabras de la profecía de este rollo o de este sefer o de este libro o de este pacto, si alguno añade a ellas, Elohim le añadirá las plagas escritas en este rollo. Y si alguno quita de las palabras del rollo de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad, de las cosas que han sido escritas en este rollo, porque tenemos que entender que el libro de Revelación o de Apocalipsis es la continuación de Bereshit, del libro de Génesis. Por eso habla aquí del árbol de la vida. ¿Dónde se menciona por primera vez el árbol de la vida? En el libro de Bereshit, en el libro de Génesis. Es más, la primera letra, en el primer verso, en la primera palabra del libro de Génesis, de Bereshit, es una bet, lo que para nosotros sería como una B, como B de bueno. La bet representa en su forma simbólica una casa. O sea que desde un principio, desde la primera letra que aparece en la Torá, el propósito es una morada de Dios en su creación. Por lo tanto, es importante conocer el templo. Okay. Y hay que entender la cultura para entender el por qué tanto Dios menciona montañas o montes. Las montañas era entendido en la cultura del Medio Oriente que las montañas unían el cielo con la tierra, el cielo con la tierra. Por eso vemos que cuando Elohim saca al pueblo de Israel de Egipto, lo lleva al monte Sinaí. ¿Por qué? Porque ese monte representa el punto conector entre el cielo y la tierra. Y consiste también de tres partes, de tres esferas, así como consiste el Mishkan, tabernáculo, y también el templo y también el cuerpo humano. Tenemos que en la parte baja de la montaña representa lo que sería el atrio externo, el atrio anterior, donde está el pueblo. Luego la segunda parte de la montaña se le considera, representaba el lugar santo, dentro del santuario el lugar santo. Y aquí estaban Aarón y los levitas esperando a Moisés
y estaban también los ancianos, los representantes de cada tribu, estaban aquí en la segunda parte de la montaña del monte Sinaí. Pero en la cima, ¿quién estaba en la cima? Solamente Moisés con Hashem. ¿Por qué? Porque eso representa el lugar santísimo. Ahí Moisés estaba haciendo el rol de sumo sacerdote, el único, porque si usted sabe algo del templo, que en el lugar santísimo solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año y lo único que existía en el lugar santísimo era el arca o el arca del testimonio, que no otra cosa que el trono, que la silla, que el lugar donde se sienta Hashem a reinar. Por lo tanto, la montaña, y eso lo vamos a leer próximamente en el libro de Éxodo, cuando ellos llegan a Sinaí, Dios le pone límites y dice, hasta aquí va a llegar la gente, hasta aquí va a llegar Aarón, y a Moisés le dice, tú vas a subir completamente a la cima, y sabemos que no es que él sube a la cima de la montaña, entra en la nube, que ahí es un portal y entra completamente a una dimensión fuera de tiempo, porque a Moisés tuvo el privilegio de ver el templo celestial. ¿Okay? Y esta montaña forma un portal, una puerta, y aquí les puse una referencia que habla de estas cosas. Recuerden, por ejemplo, cuando Jacob estaba durmiendo, que iba a llegar a donde Labán, que estaba buscando esposa, él duerme una noche en un sitio y ve una escalera que sube y baja, ve mensajeros, ángeles subiendo y bajando, y eso es un portal, no es otra cosa que el lugar donde el templo iba a ser construido, porque esa es la puerta principal que une el cielo con la tierra, es la puerta principal de donde Dios se comunica con su creación. Así que, y esto se ve en todas las culturas del Medio Oriente, aún Egipto, aún en Canaán, en Mesopotamia, perdón, en Babilonia, en todos los más imperios más adelante, entienden este concepto de la montaña como el lugar, portal, una puerta que unía el cielo con la tierra. ¿Por qué ustedes creen que Yeshua iba tanto al monte? Se sentaba en el monte. Cuando hablan de Yeshua sentándose a enseñar, sentarse en un monte significaba el rey sentándose a reinar. Yeshua aún en sus acciones, sin decir mucho, estaba proclamando que él era el rey. Pero estos conceptos lo entendemos cuando conocemos el contexto cultural de estas cosas. Si no, lo leemos y seguimos. Bueno, pues se fue a una montaña, se sentó, tuvo un picnic con los discípulos y no, está mostrando que él es rey, se sienta a enseñar, se sienta a reinar, se sienta a dar guianza, a enseñarle a sus discípulos. Así que tenemos Génesis 28, 12, 17, Salmo 132, 32, verso 13, Éxodo 15, verso 17, Salmo 48, verso 2 y Salmo 76, verso 2. Cuando tenga un momentito, lean esos versos para que vean la relación con el monte o la montaña. Y el Zigurat no era otra cosa que una montaña artificial. Esto es lo que hubiera sido la Torre de Babel. Esto es usualmente en Mesopotamia, el lugar de donde viene Abraham, venía a Abraham, no tenían montañas, por lo tanto ellos construían montañas artificiales porque ellos entendían que tenían que tener un lugar donde los dioses podían bajar y conectar con la tierra. Estos no eran templos, representaban las montañas porque sabían que eso servía como un portal para que sus dioses bajaran y se comunicaran con el pueblo, con las personas, lógico. La Torre de Babel fue un Zigurat, una montaña artificial, porque ellos entendían que eso los iba a conectar con el cielo. Así que ese es el propósito de estas cosas. Aquí tenemos un diagrama que dice el jardín del Edén como tabernáculo o templo. Cuando Hashem crea el Edén, que tenemos el planeta Tierra, tenemos el Edén, y dentro del Edén tenemos un jardín. Ahí ya están las tres esferas, el mismo patrón, no cambia. Tenemos de nuevo planeta Tierra, tenemos el Edén y dentro del Edén un jardín, que son las tres esferas que representan el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo.
porque Edén era el sitio, era la tierra dentro del planeta, el lugar geográfico que Dios había escogido, le llamó Edén. Que Edén significa como decir un lugar de abundancia, un lugar de abundancia, que no falta nada. ¿Okay? Y en esta representación lo que tenemos que en la parte más oeste de Edén, Dios estableció un jardín. Y en este jardín es donde encontramos el árbol de la vida y el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Pero había, cuando uno está leyendo en Génesis, que había 4 ríos que salían. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que de los reyes o del palacio o del templo salían aguas de vida que nutría la tierra completa y que era para bendecir a la tierra y bendecir al pueblo. Por lo tanto, este diagrama que está aquí es lo que vamos a ver también en el tabernáculo y en el templo. Aquí lo que está representando el altar donde Caín y Abel hacían sus ofrendas, y luego cuando hay pecado, Dios pone querubines, que son mensajeros o ángeles guardianes, a la entrada, que es el este que siempre se entra por el este. Está el lugar santo, que está el árbol de la vida, y por eso en el lugar santo, en el templo, está la menora, porque la menora representa el árbol de la vida. Y luego en la parte más oeste es donde está el arca y donde está el lugar santísimo, la presencia del rey, donde el rey se sentaba. Y aquí hay unos versos relacionados con esto, con las fuentes de agua y con el jardín. Tenemos en Joel, capítulo 3, verso 18, en Ezequiel, capítulo 47, verso 1, en Zacarías, capítulo 14, verso 8, y en Revelación o Apocalipsis, capítulo 22, verso 1. Recuerden que siempre se entraba por el este, la entrada principal. Aquí otro esquema, aquí ya es formando, ven los ríos, el jardín, tenemos aquí los querubines, tenemos el altar, y la forma, y lo que había que entender, que todos los reyes, conociendo la cultura, el contexto, todos los reyes, todos establecían un jardín. ¿Por qué? Porque los reyes eran jardineros, los reyes se veían en los reyes los que proveían alimento, provisión, bendecían al pueblo, eran la fuente de vida para todo su reinado. Y en eso Hashem hace lo mismo. O sea, lo que tenemos que entender es, de nuevo, Dios va a usar conceptos e ideas que el pueblo va a entender. Aquí era imposible que edificara, por ejemplo, un Walmart o no sé qué otro tipo de tiendas grandes hay en sus países, pero por ejemplo aquí en Estados Unidos se ve mucho Walmart donde se vende de todo, ¿no? A un precio módico. Imagínense si el Señor había puesto un Walmart ahí, ninguno de ellos hubiera sabido lo que era ni qué significaba. Dios usa siempre cosas que el pueblo va a entender. Por eso cuando habla de un jardín, árbol de la vida, árbol del conocimiento, de querubines, de un altar, de río donde salen agua, de debajo de donde está el trono de Dios o el trono del rey, ellos entienden estos conceptos. Y esos son los mismos conceptos que Dios va a poner en su tabernáculo y en su templo. Aquí vemos otro esquema. Aquí ya es el esquema del tabernáculo, donde en el atrio estaba el altar, estaba el lavacro. Entonces tenemos lugar santo y lugar santísimo. Es lo mismo que habíamos visto en las otras 2 láminas. El mismo concepto, siempre son 3 dimensiones o 3 esferas o 3 compartimientos. Ese patrón no va a cambiar. Y aquí vemos ya cuando el tabernáculo está montado, levantado. Tenemos el atrio donde está el altar, tenemos el lavacro y tenemos el santuario como tal, que va a contener el lugar santo y el lugar santísimo. Este patrón no va a cambiar. Y lo vemos entonces en el templo, lo mismo, el lavacro, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santo teníamos los panes, que representa la provisión y la presencia de Elohim. Tenemos la menora, que representa el árbol de vida.
Tenemos el altar de incienso, que sabemos que el incienso está asociado con oraciones. Y todos los días, 2 veces al día, se preparaba el incienso. Luego tenemos otro compartimiento que es lugar santísimo, donde está el arca del pacto o el arca del testimonio. Y todos son compartimientos con reglas específicas, con ciertas personas solamente pueden entrar, y sabemos que aquí pueden haber, están los sacerdotes, algunos levitas, aquí solamente sacerdote y aquí solamente el sumo sacerdote. Hay un orden, hay unas restricciones, hay unas divisiones, así como lo vimos en la montaña, así como lo vimos en el Edén. O sea, todo tiene, si hay algo que caracteriza a nuestro Elohim, es orden. ¿Por qué? Porque el orden es lo que hace que las cosas funcionen, conforme a lo que Dios ha puesto en esos elementos o en esas vidas. Todo tiene un propósito, todo tiene un lugar, todo tiene un rol y todo tiene una función. Y todas esas cosas solamente se pueden llevar a cabo si hay orden. Si algo está faltando, o algo está en caos, o algo está fuera de orden, no va a cumplir el propósito de Dios. Por lo tanto, eso es bien importante entenderlo, y el templo nos enseña eso. Aún el arca de Noé, ¿cuántos pisos tenía el arca de Noé? 3, de nuevo representando cielos, tierra y mares. En la parte más alta se encontraba Noé con su familia y quizá algunos de los animalitos más delicados. En el segundo piso estaban los demás animales o quizá los alimentos, y en el tercer piso estaban los animales, los más grandes. Y el propósito era que, que no era que habían 4 partes, pero aquí la profundidad del tercer piso, pues imagino que caían los desechos de los animales. Pero con todo y eso representa, el arca de Noé nos representa otra cosa que el templo, el sitio de seguridad, el sitio de provisión, el sitio de vida. ¿Por qué? Porque en el templo está sentado el Rey Supremo, que está para bendecir a su pueblo. Así que por eso el arca era también una representación del templo. Aún cuando Israel acampaba, por ejemplo, que vamos a leer de eso ahora en el libro de Éxodo, estaba acampado en 3 divisiones, donde el tabernáculo tenía el punto central, y alrededor del tabernáculo estaban los levitas y los sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos son los guardianes y son las imágenes portadoras del rey sentado en su trono, que es el lugar santísimo dentro del Mishkan o del tabernáculo. Y alrededor entonces era que estaban las tribus. De nuevo, 3 dimensiones, 3 esferas, 3 divisiones. Central tabernáculo, levita sacerdote y luego las demás tribus. Y ese patrón, ese tavnit, ese modelo, ese diseño no va a cambiar. Y aquí, para mostrarle lo que había hablado anteriormente de los 500 por 500 codos, se llama Har Habayit. Lo que está dentro de esos 500 por 500, Har Habayit, que significa la montaña de la casa, la montaña del templo. ¿Okay? Y lo que se ve aquí amarillo, estos son los 500 por 500. Este es en la cima de la montaña. Este es el lugar que se llama la montaña de santidad como tal, la montaña de su herencia, la herencia de Hashem. Y aquí donde va el templo, donde estuvo el templo, y estará de nuevo. Y estas cositas que vemos azules, aquí representan las cisternas o las fuentes de agua. ¿Por qué? Porque así como vimos en el Edén, que salía agua saliendo del Edén, del jardín del Edén, para nutrir la tierra y bendecir a las personas, debajo del templo hay un gran sistema de cisternas o de aguas. ¿Por qué? Porque de ahí fluye agua para poder llevar a cabo las funciones del templo como tal, de los servicios, de las ofrendas. Recuerden que que los sacerdotes y los levitas tenían que lavarse los pies y las manos y hacer un mikvah, una inmersión cada cierto tiempo que iban a hacer un servicio.
Y lo que tenemos aquí, que estos 500 por 500, esto es lo que nunca jamás se puede cambiar, ni un centímetro. ¿Okay? Esto siempre es igual, el mismo diseño, el mismo plano, las mismas dimensiones, eso no se puede cambiar. Lo que hicieron los Hasmoneos y Herodes, ellos añadieron, pero fuera de esos 500 por 500, eso sí era permitido, pero una vez todo lo que caiga dentro de estos 500 por 500, eso nunca jamás se puede cambiar porque ese fue el diseño, el Tavnit, que Dios mismo dio para el Mishkan, para el tabernáculo y cuando habló con David para la construcción del templo. Esta parte aquí que tiene como anaranjado, esta fue la parte que los hasmoneos añadieron. Y esta parte verde fue lo que añadió Herodes. Esta parte que se ven verde fue lo que añadió Herodes. Estas son las murallas internas que definen los 500 por 500. Esas murallas, como dije, ese tamaño no se puede cambiar. Y estas murallas aquí verde, que fue lo que construyó Herodes, son murallas de contención, murallas de contención. Por ejemplo, lo que queda aparte de lo que vemos hoy día como lo que llaman el muro de los lamentos, es parte de las murallas de contención. No son estas murallas de aquí porque todas esas murallas fueron destruidas cuando el templo fue destruido con todos sus edificios y todo lo que estaba dentro de los 500 por 500. Porque a eso fue lo que se refirió Yeshua cuando dijo, no quedará piedra sobre piedra. Entonces algunas personas dicen que como quedan todavía algunas de estas piedras, de estas murallas de contención, que lo que dijo Yeshua no fue cierto y no se cumplió. Y es que al no entender la geografía y la arquitectura y lo que Dios dijo respecto al templo, hacen comentarios que no tienen fundamento. ¿Okay? O sea, porque todo lo que estaba aquí dentro de los 500 por 500, incluyendo las murallas, todo esto fue destruido. Lo que queda un poquito que se ve todavía son las murallas de contención que están fuera de los 500 por 500. Y aquí para mostrarles de nuevo en otra forma, el cuadro rojo son los 500 por 500 que no se puede cambiar. Este lugar aquí verde fue lo que fue expandido por los armonianos hacia el sur y luego lo que se ve aquí en el cuadro azul fue lo que fue extendido por Herodes, que fue al sur, al norte y al oeste. Aquí dice este, pero es al oeste. Al este no se puede añadirle o hacer nada porque ya esta es parte de los 500 por 500. Y tengo de nuevo esta lámina porque quiero que vean esto que está aquí, ¿okay? Esto lo que le llamamos el Mishkan o el tabernáculo, que consiste del atrio y el santuario como tal, que es el lugar santo y el lugar santísimo. Esto que estás viendo aquí es esto que está aquí en rosadito. ¿Ok? De nuevo, esto que está aquí es esto que está aquí en rosadito. ¿Ok? Porque esto es el atrio. Aquí está el lugar santo y aquí está el lugar santísimo. Esto fue lo que fue el tabernáculo originalmente. Esto aquí es lo que llamaban la entrada al este, por donde se entraba el tabernáculo. Y después que fue construido el templo, se le añadió esta parte que la describe en Éxodo, porque habla de que las mujeres estaban al frente de la puerta este haciendo sus labores. Por esto se llama aquí la corte de las mujeres. O sea, eso está incluido en parte del patrón. Y está dentro de los 500 por 500. Y tenemos entonces los edificios, los cuales hacían ciertos ritos. Por ejemplo, aquí se guardaba el aceite. Aquí me parece que se hacía el rito de los nazareos, el rito de los de lepra. Y aquí se guardaba leña. ¿Ok? Todo tenía funciones. Aquí está la escalera que van a dar a la puerta Nicanor, que no es otra cosa que la puerta este que estaba en el tabernáculo. Y todos estos edificios al lado es donde dormían los levitas, los sacerdotes, donde se guardaban animales, donde se guardaba comida, donde se hacían incienso. O sea, había muchas funciones. Esto es una mini ciudad. Esto es una ciudad real
con las funciones todas que tienen que ver con el rey. ¿Okay? Así que dentro de estos 500 por 500, esto es lo que no se puede cambiar. ¿Okay? Esto que está externo se añadió, pero no tiene que ver con los 500 por 500. Y esto es lo que se le llama como tal, que Dios llama como tal su monte santo, ¿okay? Donde está su casa, donde está su templo. Aquí una foto enseñando una idea de la versión del templo que construyó Salomón. Lógico, Salomón era más, todo era mucho más elaborado, todo era mucho más grande, todo era multiplicado, pero aún estaba dentro de los 500 por 500. ¿Okay? Y aquí lo que estamos viendo es la entrada al lugar santo, y acá al más oeste queda el lugar santísimo. Aquí tenemos el altar. Y aquí en esta lámina estamos viendo cómo se hubiera visto el templo en el primer siglo. Este es el segundo templo, de nuevo, la puerta de las mujeres, la puerta este, la puerta que da entrada al lugar santo, y acá bien atrás al oeste se encuentra el lugar santísimo y los edificios que estaban alrededor para suplir las necesidades para poder llevar a cabo los servicios, los ritos que se hacían en el templo. Y aquí es un ejemplar de lo que piensan que podría ser el templo de Ezequiel, cómo se vería. Pero aún queda dentro del 500 por 500, tenemos que entender eso. Y aquí pues, tienen algunos edificios separados de estar unidos a donde está el santuario como tal. Pero esto es una idea, un esquema más o menos de cómo podría ser un tabnit, más o menos cómo podría ser el tercer templo de Ezequiel. Es interesante que cuando uno en esta foto tomada de bien arriba, desde Jerusalén, vemos aquí el Monte de los Olivos, que queda al este de donde estaba el templo. Aquí hay un valle que se le llama el Valle de Kidrón. Aquí hay un valle que se le llama el Valle Central, y aquí hay otro valle que se le llama el Valle de Hinnom. Y aquí lo que se considera el monte Sión, porque tenemos que recordar que en esta área aquí, Dios le habló a Abraham que fuera el área donde estaba, área de Moriah, pero el área de Moriah constaba con 3 montañas, entre las cuales están montañas de Sión, monte del Olivo, y el monte santo como tal, donde estaba colocado el templo. Pero cuando usted mira, esto forma una letra Shin. La letra Shin es la letra que se usa para representar el nombre de Hashem, el nombre de Shaddai. Y es la misma letra que si usted tiene una mesusa en su casa, puesta en el umbral de su casa, la mesusa, toda mesusa contiene una Shin, porque esa Shin representa el Shaddai, que representa el Rey Soberano. ¿Qué significa eso? Que significa que Hashem está guardando la entrada de su casa. Cualquier entrada donde usted ponga una mesusa, Hashem está guardando como Rey Soberano, porque es el que suple, el que guarda, el que nutre, el que guía, el que consuela, el que protege. O sea, todas esas funciones están dentro del término Shaddai. Por eso la Shin es tan importante, y no creo que sea una coincidencia de que cuando uno mira de una forma aérea, una vista aérea a todo Jerusalén, se ve la letra Shin. ¿Por qué? Porque recuerden que esto viene siendo como la mesusa, o sea, el umbral de la entrada de su casa completa, de su templo, de su monte completo. Y él está ahí guardando, cuidando, y cualquier persona que entra por el umbral tiene que estar de acuerdo con que va a aceptar todas las reglas y todas las leyes de la Torá. Y la gente no entiende eso. Ustedes no entienden eso. El entrar por el umbral, aún en su casa, usted tiene una mesusa, el que entre por su casa tiene que estar en pacto con usted. Y tiene que entender que el Dios de su casa se llama Hashem. Y que usted sigue la Torá de Hashem, que usted sigue la constitución del reino de Hashem, y que Él es el soberano en su vida y el soberano en su casa. Y eso es lo que representa esa mesusa, ese Shin, esa letra Shin de Shaddai en sus puertas y aún y en la misma Jerusalén. Y aquí simplemente
cómo usted puede comunicarse conmigo o cómo puede usted adquirir los PDF. Hay varios libros ya, varios PDF, incluyendo los de discipulado. En Telegram tenemos 2 grupos, que está el de Yeshua en el Talmidim, está el discipulado Yeshua en el Tamid 613. Tengo mi correo electrónico y también en YouTube tienen acceso a todos los videos y estudios que hasta este momento se han hecho de diferentes temas, diferentes tópicos. También hay algunos en inglés. Si usted tiene personas que prefieren en inglés, pues le pueden dirigir a que se suscriban y que se añadan. Y estas clases discipulados están abiertas para todo el que quiera añadirse. Así que si usted tiene familiares o amistades que estén interesados, le pueden compartir con ustedes esta información. Así que con eso terminamos los PowerPoints. Entonces vamos a tomar tiempo para preguntas que ustedes tengan, comentarios. Nadie. ¿Alguna pregunta del templo? Como dije, del templo podemos estar hablando siglos. Sí, yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Bueno, aquí el Señor nos habla en ¿dónde era? Corintios, que el templo de Dios somos nosotros, que lo acabamos de ver hace ratito que usted nos mostró. Pero la pregunta es entonces, ¿el ser humano se considera, puede tener funciones semejantes al templo? O sea, funciones orgánicas, no sé, en los tejidos, en los órganos. Sí me entiende, ¿verdad? Digo, usted es doctora. Sí, 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 porque recuerda que todo está basado en orden. ¿Okay? Orden. El cuerpo lleva un orden porque si no estaríamos todos en pedazos por ahí volando. Un ejemplo, la purificación. Para hacer muchas cosas en el templo hay purificación y nosotros tenemos órganos que son de purificación. Tenemos los riñones, tenemos el hígado, tenemos el sistema linfático y eso lo que ayuda es a eliminar las contaminaciones. Por eso se hacen inmersiones y se hacen ritos de purificación en el templo para eliminar contaminaciones. Lo único que en el templo son contaminaciones bien a nivel espiritual. ¿Okay? Pero aún física, porque tenemos cuando el sacerdote y los levitas se lavan los pies y las manos purificándose cuando hacen inmersión. Así que en ese sentido, el cuerpo tiene su aspecto de purificación. Otra cosa, el corazón y el cerebro, esas partes se ven cuando uno pone el cuerpo humano. Hay diagramas en que uno ve el templo, diseño del templo, y a la misma vez intercalan el diseño de un cuerpo humano y vemos cómo todo encaja, como todo, el mismo diseño del templo encaja también con el diseño del cuerpo. ¿Okay? Por ejemplo, en una clase que yo di de la ciencia del Mishkan, si usted nunca no ha visto ese video, yo les recomiendo que busque la ciencia del Mishkan, donde yo relato la función del cuerpo humano con el tabernáculo. Por ejemplo, el cerebro, tenemos 2 hemisferios, así como se veían 2 querubines a los lados del arca, que el arca es lo principal, es el asiento del rey que dirige todo su reino y el cerebro es lo que dirige todo en nuestro cuerpo. Por lo tanto, si ve ese estudio, la ciencia del Mishkan, también se puede, porque el Mishkan es, tabernáculo es el templo, pero en una forma móvil, porque recuerden que mientras estaban en el desierto tenían que moverse y era una forma temporera del templo hasta que construyeron el templo permanentemente. Pero si estudia la ciencia del Mishkan, va a ver la relación del cuerpo humano también con el templo. Así que búsquelo en YouTube, se llama la ciencia del Mishkan. Y así yo hago la relación del cuerpo humano con el tabernáculo. Sí, lo voy a buscar. Otra, aprovechando, bueno, Sí. comentaba en la montaña, ¿no? Que se considera que el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Podríamos considerar, pues, que quienes construyen edificios altos y se sientan ahí arriba, se sienten también, no tienen el deseo de ser reyes o de gobernar al mundo, no sé, algo así. Posiblemente, si usted mira, por lo menos los edificios de apartamento en muchos sitios tienen lo que llaman el penthouse. Siempre que la cima de los apartamentos es el más grande,
el más lujoso, que hasta cierto punto pues podría verse la relación, o sea, porque tenemos que entender que el ser humano, fuera de la Torá, como ser humano y fuera de Dios, no queriendo saber nada de Dios, siempre hay alguien que quiere estar en la cima, que quiere estar por encima de los demás. Lo único que, contrario a nuestro Elohim, que es un rey de justicia y rectitud, usualmente los seres humanos cuando se ponen a la cima, te hablan mucho de justicia, pero eso es lo menos que hacen. Así que hasta cierto punto sí, tiene una relación, podemos verla. Muchas gracias. A su orden. ¿Alguien más que tenga algún comentario o alguna pregunta? Sí, Mirelvia, dime. Ok, entonces ciertamente nosotros entramos en ese espacio sagrado del Shabbat junto con el templo. Es como un altar en el tiempo. Es así, ¿verdad? Sí, porque tienes que entender que si estás en tu casa, en tu hogar, ¿okay? Tu casa se convierte en un templo. Si estás separando y celebrando el Shabbat, tu casa se convierte en un templo. Tu mesa donde te sientas a comer se convierte en un altar. Lo que tienes en tu mesa es la provisión del rey. Por eso se hacen las bendiciones del pan y del vino, porque tiene que dándole gracias a nuestro rey por su provisión. Ustedes se convierten en sacerdotes, sus niños, su familia, los que estén. Por eso, aunque no es que esté malo celebrar el Shabbat en los hogares, pero el propósito es, si lo va a celebrar en el hogar, que abra las puertas para que venga todo el que quiera venir y participar. O sea, el propósito del Shabbat es unión. ¿Por qué? Porque en la unión es que la santidad se muestra. ¿Okay? Porque Dios, cuando habla de santidad con respecto a nosotros como nación. En ningún sitio va a encontrar en la palabra que Dios llame santo a un individuo. Somos santos cuando estamos unidos, juntos, sobre todo en el Shabbat, porque en Shabbat, aunque nosotros no lo visualizamos, pero en la esfera espiritual, entramos a una dimensión de santidad, que es la santidad del templo, que es la santidad donde tú estás reconociendo que Hashem es tu soberano, tu rey, y tú estás ahí para celebrarlo a él, para exaltarlo, para glorificarlo, para honrarlo. Es el día de él y para él. Entonces, por eso es tan importante el Shabbat y la bendición que viene con el Shabbat. Porque ese es el comienzo del orden y del conocimiento de Elohim. En la que tú comienzas a celebrar el Shabbat, todo lo demás va cayendo en su lugar. ¿Okay? Entonces, sí, y por eso Dios habla de que si uno celebra el Shabbat y respeta el Shabbat y le da misma reverencia, Él lo está haciendo con el templo. Sí, ahora sí te he entendido, explicado. Gracias. La importancia que hay que entender que esto es algo, el estudiar el templo y conocer profundamente, tener conocimiento de todas las áreas del templo, es algo importante y es algo santo y serio para cada uno de nosotros, porque el Padre nos da a nosotros de 7 días, un día para que nosotros entremos directamente delante de Él. Es un privilegio. O sea, estamos elevados a un nivel de santidad más alto. Por eso es la seriedad de Shabbat. La importancia de por qué hacer Shabbat. Sí. Y no tan solo eso, es que si la gente entendiera la bendición que trae al hogar, que trae al matrimonio, que trae a los niños, que trae a todo el que se allegue, el shalom de un Shabbat, yo no puedo ni describirlo. O sea, yo le doy gracias al Señor de que Él me trajo este conocimiento, porque de que yo camino en la Torá, que lo sé todo, no. Que lo hago todo, no. Que lo entiendo todo, no. Pero por lo menos el primer paso es el Shabbat. A la que uno empieza en el Shabbat, todo va cayendo en su sitio y poquito a poco el Dios en su misericordia nos va enseñando. Lógico, uno tiene que tener interés para aprenderlo. Por ejemplo, como les dije al principio, yo estoy en 2 grupos con el señor Joseph Good. Y las clases con él los lunes son 2 horas, 2 horas y media, y lo mismo jueves, 2 horas, 2 horas y media.
Y ese señor es es un conocimiento de templo ambulante. Ese señor se conoce la Mishnah, ese señor se conoce el Talmud, ese señor se conoce la Biblia, pero los versos a memoria, una cosa increíble, impresionante. Y estamos estudiando, o sea, cuando en Ezequiel leímos que conocer su entrada, su salida, sus dimensiones, es conocer las medidas de las puertas, conocer las medidas de los escalones, cuántos escalones habían, por dónde se entraba, por dónde se salía, porque todo tenía lo lindo es que todo tenía un ritmo, sobre todo. Ustedes que son músicos, ustedes saben, por ejemplo, Jesús y José que son músicos, no sé si alguno de ustedes aquí son músicos, entienden la importancia de un ritmo, ¿verdad? Y cuando alguien se sale de la nota, uno se da cuenta rápido. Pues imagínense, el servicio del templo era una cosa en armonía, como si fuera una orquesta, y cada cual sabía su posición y su forma de caminar y de hacer. Tan pronto un sacerdote hacía algo, ya el otro sabía que había que tocar el shofar, ya el otro sabía que había que cantar el salmo del día, ya el otro sabía que era que se encendía, se hacía el incienso, ya el otro sabía que había que limpiar la menora, ya el otro sabía que es una cosa orquestada de una forma increíble. ¿Por qué? Porque es un servicio al soberano creador de los cielos y la tierra. Y en todos los aspectos, aún en la vestimenta, en lo que se hacía, todo era para gloria y honra de Hashem. Entonces eso trae orden y eso trae conocimiento y entendimiento. Entonces si la persona dice, eso era de los judíos, nosotros, o como he escuchado muchos cristianos decir, no, porque yo soy el templo de Dios. Y ni siquiera tienen una idea de lo que es el templo. ¿Okay? Porque tenemos que entender que el templo es la sede, la morada de Dios aquí en la tierra. Y no solamente en un lugar físico como el edificio, sino también es en nosotros, como dije al principio. Nosotros somos portadores de su imagen. Porque cada persona que nos ve a nosotros debiera ver a Yeshua, debiera ver al Rey en nosotros. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que uno hace y dice. Porque somos sus representantes. ¿Okay? Y José, tú estás tomando todo el curso. ¿Cuántas clases te quedan del Tesoro 102? Tienes que quitar el micrófono, papá. Creo que quedan como 4 más, creo, si no me equivoco. Todavía hay tiempo, si a alguna persona le interesa el curso 102, y las tienen grabadas, ¿verdad? Que pueden verlas. O si no han cogido el 101, el curso está ahí también. También. El 101. Y digo, por lo menos yo de los cursos que han dado en inglés, yo he tomado 5 ya. Se supone que el de este año iba a ser en Jerusalén, pero debido al virus, pues no se tuvo que cancelar. Pero le cambia a uno la vida. Para mí, le cambia a uno muchas cosas para entender. Fíjese, pastora, que también el Señor no solamente nos da la prioridad de guardar la santidad del Shabbat, sino también durante la semana, las horas de sacrificio donde se hace la oración que te mantiene a ti en esa relación con Él, para que cuando tú llegues al Shabbat, la dimensión sea otra. Sí, se supone que sí, el Shabbat es lo que ayuda a uno, sostiene a uno durante toda la semana. Pero como dice José, si uno va haciendo las oraciones, como señales Sidú, las tres oraciones del día que están relacionadas con las ofrendas que se traen al templo, eso también te va sosteniendo y te va ayudando para cuando llegue el Shabbat ya estás listo para entrar en esa santidad. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Shalom. Sí. Nunca había conectado. Habla un poquito más alto, Jesús. Nunca había conectado los querubines que el Señor había puesto en el Edén con los 2 querubines que estaban en el arca del pacto. Esto me ha dejado.
Sí, porque son los guardianes del pacto, del asiento del trono. Ahí se ve desde el principio cómo Hashem quería establecer su trono en medio de nosotros, en medio de su pueblo. Sí, y cuando si relaciona el libro de Génesis con Revelación, va a ver que Revelación en sí es la continuación de Génesis, porque te habla de lo mismo. Porque todo el propósito de Yeshua es volver a retornarnos a ese Edén, a ese jardín original, y es el propósito, Vamos de camino de nuevo hacia el jardín. Y la puerta, que es la puerta este, que entra al templo y al tabernáculo, es Yeshua. O sea, es por Yeshua que logramos de nuevo regresar al Edén. Amén, amén. Y los querubines, lógico, son los ángeles guardianes que guardan el trono. ¿Qué reino tiene guardianes alrededor del trono? El presidente y tiene guardianes. Imagínense cuánto más el trono de Hashem. Así es. Pastora, yo tengo una pregunta. Sí. Mire, cuando usted hablaba que el Shabbat representa a nuestro Elohim entronarse, ¿verdad? Yo quería saber, cuando él esté ya entronado en la tierra, el Shabbat, ¿se va a seguir celebrando Shabbat? Sí. Okay. Sí, porque eso es parte de los ritos del templo, y además es parte del pacto. El Shabbat es como si fuera el anillo de matrimonio, que es el símbolo de ese pacto. Y eso, el Shabbat es eterno. Por eso cuando está leyendo uno, me parece que en el libro de Hebreo te habla de ese reposo, que el pueblo no entró a ese reposo y está esperando el reposo. Es ese Shabbat eterno, porque el propósito es que nosotros hubiéramos vivido en un Shabbat eterno, donde Hashem reinando y soberano, reinando como soberano eternamente. Entonces, cada vez que nosotros celebramos el Shabbat es como un ensayo para ese Shabbat eterno, porque ese Shabbat significa paz, significa prosperidad, salud, o sea que no nos va a faltar nada. Y vamos a tener nuestro rey ahí supliendo, proveyendo, disfrutando su presencia. O sea, yo no puedo ni imaginarme. Así como estaban contentitos Adán y Eva, los más felices por allí, hasta que la cosa se dañó. Pues imagínense un Shabbat en el cual tenemos la presencia misma de Hashem con nosotros. O sea, así que va a ser un Shabbat eterno, o sea que todos los días van a ser como si fuera un Shabbat. Pero sí se sigue celebrando. O sea, yo a veces pienso que el Señor es medio latino porque le encanta la fiesta, le encanta la música, le encanta el gozo, el comer y la familia y todo, ¿verdad? Sí. Gringo no es, de eso sí. Estoy relajando. Yo amo a mis gringos. Pero lo que quiero decir es que la atmósfera de celebración, una atmósfera siempre de celebración de vida. No, y que esto nos enseña también de que por qué cuando estábamos en la religión tradicional se nos cohibía mucho, ¿sabes? Celebrar, el compartir, porque había que estar, olvídese, como uno dice, como una momia tiesa, sin mirar para ningún lado. Por no entender el concepto de santidad. Te decían, no beba, no fume, no. La Biblia en ningún momento habla de eso. Pero cuando uno entiende lo que es santidad, uno deja de hacer esas cosas porque no quiere dañar este cuerpo que representa el templo de Hashem. Porque tú con los pulmones llenos de humo, que no pueden respirar, no puedes servir al Señor. ¿Ok? O sea, la prohibición es directa, pero indirecta ya le sale a uno entiende no dañar este cuerpo porque yo soy portadora de la imagen de Hashem. ¿Ok? Pero no, te decían, no fume, no beba, no vaya al cine, no puedes bailar, no puedes ir. Y no hay cosa más hermosa que la danza hebrea. Y la música hebrea es bien festiva, bien alegre. Entonces, uno te decían,
No te afeites las piernas, ¿no? Dios mío, ¿quién iba a mirar a nadie así con las piernas peludas? Entonces, las faldas por aquí y el cuello por acá y no te está... Muchachos, o sea, y no es eso, por no entender lo que dice la palabra, ¿okay? Por no entender lo que dice la palabra. Porque al Señor, si no fuera, si al Señor no le importara lo que uno usara, ¿ustedes se creen que se hubiera dedicado tanto tiempo en el diseño de la ropa del sumo sacerdote, con oro, con púrpura, con los lino, lo mejor? Es que se agarran de cuando Jacob le dijo al pueblo que se despojaran de todo, de todo lo que tenían encima, y entendían que era la cadena, las pantallas. De nuevo, por no entender el contexto cultural, porque lo que tenían puesto estaba asociado con idolatría. ¿Ok? Estaba asociado con idolatría y ellos iban a reafirmar el pacto. Tú no puedes hacer un pacto con una pata en el mundo y la otra pata en el mundo, en el reino. De nuevo, contexto. Por eso si no entienden el contexto, malinterpretan y lo hacen un dogma y la gente anda por ahí confundida. Entonces llega un momento que no quieren servir a Dios por falta de conocimiento y de entendimiento. Eso no es así. ¿Algún otro comentario? Augusto, estás calladito. Shalom. No, recién estaba pensando cuando veíamos el patrón del templo, que era el templo, el patrón en la montaña del Sinaí, y ese mismo patrón lo podríamos ver en la humanidad y en los alimentos. En todo. En todo. En todo. Así es, porque está un poquito viendo ese tema y podía ver ese patrón, que es la humanidad, de la humanidad escoge a Israel, o sea, como marcando esos niveles de santidad, y de Israel a los levitas y sacerdotes. Exacto. Y justamente con los animales pasa lo mismo, por ahí muchas veces no entendemos por qué el Eterno nos dice qué comer y no comer, porque no nos da una explicación, pero al entender el templo uno ve que están los animales en general, él hace una separación de santidad con los que podemos comer, y de eso mismo que podemos comer, son los que se presentan como corbán en el templo. Y ver que ese patrón de 3 siempre está en todo presente. Exacto. Exacto. Si una vez lo sabe, lo va a ver en todo sitio, aún en la astronomía, aún en la galaxia, aún alrededor del planeta. O sea, todo tiene el mismo patrón, porque Dios no cambia. Porque si funciona en una cosa, lo va a dañar y hacer otra cosa. Todo sigue el mismo patrón. ¿Okay? ¿Algún otro comentario? Eso tienes que hablar un poquito más alto. Acá yo meditando, pensando en esos tiempos que se hacían las celebraciones, estábamos celebrando fiesta a Jehová, nosotros decíamos acá en el cristianismo, y ya vamos a comer, y cuando íbamos a la mesa un jamonzón, vamos a hacerle fiesta a Hashem, pero comiendo un jamón. Entonces todo es marisco, y uno dice, pero esto era todo lo contrario a lo que representa Hashem, su pureza, lo que él nos exige, lo que él demanda de nosotros como pueblo. Increíble, por falta de conocimiento. Falta de conocimiento, entendiendo, por ejemplo, parece que Pablo en un sitio dice que bendiga y te lo comas, ¿no? Sí. Pero no entienden que cuando a Pablo habla así, todavía está haciendo referencia a alimentos limpios, no está hablando de alimentos que no son ni siquiera alimentos, que Dios no dijo que se pudieran comer. Está hablando de lo que se compra en el mercado, que no sabe si donde lo compró en el mercado esa carne fue ofrecida a los dioses o no. Pero con todo y eso, no es comer cerdo ni es comer marisco. Cuando ellos compraban lo que Dios decía que era alimento. La situación, de nuevo, no conocer el contexto y la cultura de lo que están leyendo, porque en algunos sitios que Pablo predicaba, no todos sitios tenían carnicería kosher. Entonces, si iban y compraban un pollito, vamos a suponer un pollito, pues no saben si ese pollito había sido ofrecido a una diosa antes de traerlo para ahí, que nadie se lo comió y lo trajeron. Entonces dice, por eso
porque lógico, ellos no creen en dioses falsos ni nada de eso, pues, pero si fue ofrecido a otra cosa que tú no sabes, o por si acaso, pues bendícelo ahora y te lo comes. Pero no era un cerdo. O sea, no era nada que Dios había dicho ya que no se puede comer. De nuevo, hay que conocer el contexto de lo que estamos leyendo, el tiempo, la cultura, lo social, lo político, todo. Porque nada de lo que está en la escritura del primer siglo o escritura apostólica o Nuevo Testamento, todo lo que está ahí en base a la Torá. Pero como lo primero que le dicen a uno cuando entra a la iglesia, bota la Torá del Viejo Testamento, que eso es para los judíos y para nosotros el Nuevo. El Nuevo no se entiende si no conoce el fundamento que es la Torá. Y por eso hay tantas iglesias, tantas denominaciones, porque toman un verso y de un verso hacen un dogma. O porque Jesús dijo algo y no me gustó, estoy hablando de ti, Jesús, pues entonces voy y me hago otra iglesia, entonces yo me hago la líder. Eso no es así. Eso no es así. ¿Algún otro comentario, pregunta, jóvenes? Igual también cuando lo del ángel que descendía supuestamente al estanque de Bethesda. ¿Cómo lo utilizan para, yo le digo, falacia a la gente de que un ángel va a descender y va a hacer milagros y sin saber verdaderamente qué era lo que estaba pasando ahí? Tienen que entender la cultura, el contexto y a qué eso se relacionaba, las costumbres, las tradiciones, porque si no, no lo entienden, no lo entienden. Y que todo eso estaba ocurriendo, eso que estaba ocurriendo ahí en Juan 5 era al lado del templo, porque el estanque quedaba para el noreste. Todo estaba sucediendo cerca del templo. Por eso entender la geografía donde quedaba cada cosa alrededor del templo, absolutamente. Por eso hay mucha ignorancia. Y se inventan una de cosas increíbles. Anyway, ¿algo más, jóvenes, antes de despedirnos? Pues muchas gracias por su atención. La próxima clase me parece que va a ser el 28 de febrero y el tema va a ser los nombres de Hashem. Los nombres de Hashem. ¿Okay? Así que, de nuevo, compartan con otras personas. Todos están invitados y tan pronto yo cierre aquí, le voy a poner primero que nada, todos ustedes están en Telegram. Tienen acceso a Telegram para poner el PDF de la clase de hoy. Y de nuevo pongo la clase en YouTube para si la quieren repasar o compartir con otra persona. ¿Ok? ¿Cuándo va a ser la clase de los nombres de Hashem? El 28 de febrero, si Dios quiere. Oh, ok. El domingo. ¿Número? ¿Ese es el número de Telegram, el WhatsApp? ¿Alguna pregunta antes de despedirnos? ¿No? Ok. Yo una pregunta última. Sí. ¿Cómo me conecto a Telegram con usted? La lámina que puse aquí último, déjame ver. Si va a cualquiera de estos dos enlaces, se conecta a Telegram. Ok, sí, gracias. En puede usted poner hay diálogo, podemos hacer diálogo. En por alguna razón no deja diálogo, pero pueden bajar los PDF que pongo aquí. Últimamente estamos usando Así que en usted va a encontrar los PDF, pero tiene que usar este enlace para unirse al grupo. ¿Ok? Ok, gracias. Ok, jóvenes, pues. Nos vemos, shalom, que tengan una buena semana, se me portan bien. Nos vemos la próxima vez. Estaremos orando por ti, Mirelvia, que tiene cirugía. Así que muchas bendiciones. Y nos vemos en la próximo Shabbat. Shalom. Shalom, shalom.